Relatos para meveles la noche, caminos de Jalisco por historias. Que en del bien purri hacia comida. El de este episodio. Inicia tus caminos polvorientos del estado de Jalisco. Pero no termina ahí. Pasará por colonias como La Tura. Por casas que se sienten volater. Por noches que cualquiera de nosotros ha vivido alguna vez. Esas noches en que la oscuridad parece respirar y los sonidos cambian de naturaleza. No importas y crees o no crees en este tipo de cosas. No importa si eres de los que dicen todo tiene explicación. Estas historias llegaron a nosotros de personas reales, con nombres reales, con familias reales que todavía hoy prefieren no hablar de lo que les pasó en voz alta, como si nombrarlo pudiera invitarlo de regreso. Así que si estás caminando solo esta noche, si estás manejando por una carretera oscura, si estás en casa y de repente escuchas algo que no deberías escuchar, ten cuidado, mucho cuidado, porque a veces lo que creemos que es nuestra imaginación es lo único que nos está protegiendo de ver la verdad. Empezamos. Hola, me llamo Rodrigo, tengo 27 años y vivo en Guadalajara. Aunque soy originario de un pueblito pequeño cerca de Atotonilco el Alto, en Jalisco, nunca había escrito a ningún podcast. De hecho, nunca pensé que lo haría. Pero desde hace como 2 años, escucho este programa y hay una historia cargando desde que tenía 9 años y que siento que ya es hora de contar. Aunque sé que gente te va a creer, no me importa, yo sé lo que vi. Esto ocurrió en diciembre. Creo que fue el 23 o el 24. Porque íbamos regresando de una posada en casa de unos tíos que vivían a unos 20 kilómetros del rancho donde yo crecí. Mi abuela Consuelo, mi abuelo Fidencio, mi tío Aurelio y yo. Mis papás no habían podido ir porque mi mamá estaba enferma y mi papá se quedó a cuidarla. La posada terminó tarde. Pasadas las 2 de la mañana, mi abuelo Fidencio manejaba una camioneta vieja, una Pickup blanca que ya tenía sus años, pero que nunca había fallado. El camino de regreso al rancho era de terracería, puro camino de tierra, lleno de baches y curvas cerradas que entre la noche y el frío se sentían todavía más solas que de costumbre. Yo iba dormido en la parte de atrás de la cabina, acurrucado contra la puerta, con una chamarra encima, haciendo las veces de cobija. El calor del motor y el movimiento monótono de la camioneta me tenían completamente dormido. No escuché nada, no sentí nada, hasta que el grito de mi abuela Consuelo me sacó de golpe del sueño. No era un grito de susto normal, era un grito que venía del estómago. Uno de esos gritos que uno lanza cuando el cuerpo reacciona antes que la mente, cuando los ojos ven algo que el cerebro todavía no ha procesado, pero que el instinto ya reconoce como peligroso. Fidencio, échasela encima, dale con la camioneta, no te pares. Mi abuelo, que era un hombre de pocas palabras y nervios de acero, no dijo nada, solo pisó el acelerador. Yo me incorporé de golpe, todavía con los ojos entumecidos del sueño, sin entender qué estaba pasando. Mi tío Aurelio, que iba en el asiento del copiloto, estaba completamente rígido, con las 2 manos apoyadas en el tablero, como si se estuviera preparando para un impacto. Fue entonces cuando lo vi, en medio del camino, a unos 30 o 40 metros delante de nosotros. Había algo, al principio, con los ojos todavía acostumbrándose a la oscuridad y a la luz de los faros. No pude distinguir bien qué era. Parecía un bulto oscuro, algo tirado en la tierra del camino, como si alguien hubiera abandonado un costal grande o una pila de ropa en medio de la terracería. Pero conforme la camioneta avanzaba y los faros lo iluminaban más de cerca, el bulto empezó a tomar forma, y la forma que tomó no tenía ningún sentido. Era una mujer, estaba hincada en el suelo, de espaldas a nosotros, con el cuerpo inclinado hacia adelante
como si estuviera rezando o recogiendo algo del piso. Llevaba ropa oscura, una falda larga que se extendía sobre la tierra, y el pelo suelto, muy largo, tan largo que casi le llegaba a la cintura. Al principio pensé que a alguna señora que se había caído o que se había sentido mal camino, alguna persona que necesitaba ayuda. Pero entonces se movió. Fue un movimiento lento, demasiado lento, como si el tiempo a su alrededor fuera diferente al nuestro. Se incorporó poco a poco desde la posición hincada, sin usar las manos para apoyarse. Simplemente se levantó con una verticalidad de extraña, como si un hilo invisible la jalara desde arriba, y cuando estuvo completamente de pie, giró hacia nosotros, y lo que vimos en ese momento, los cuatro dentro de la camioneta, es algo que ninguno de los que estábamos y esa noche hemos podido explicar en los 18 años que han pasado desde entonces. De la cabeza de esa mujer salían cuernos. No eran cuernos pequeños, ni cuernos que pudieran confundirse con algo más. Eran cuernos grandes, ramificados, como los de un venado macho adulto, y salían directamente del cráneo, no como un accesorio y como algo que llevara puesto, sino como una parte de su cuerpo. Como si hubieran crecido y de la misma forma en que le crecía el pelo, le crecían las manos, la cara. Recuerdo que la cara estaba en sombras porque los faros la iluminaban más desde abajo que de frente, pero alcancé a ver que no se estaba mirando. No había expresión, cara, solo nos miraba. Mi abuelo Fidencio se detuvo. Tampoco le echó la camioneta aquí encima como le había pedido mi abuela Consuelo. Lo que hizo fue desviarse apenas, pasando por el lado del camino, a escasos metros de esa figura, lo suficientemente cerca como para que yo, que iba del lado de la ventana derecha, pudiera verla con una claridad que todavía me quita el sueño. La mujer nos movió o pasamos. Se quedó completamente quieta, de pie en medio de la terracería, con esos cuernos elevándose sobre su cabeza, en la oscuridad de la noche geralicienso. Y nos vio alejarnos. Nadie dijo nada en todo el resto del camino. Llegamos al rancho, nos bajamos de la camioneta. Mi abuelo cerró la troca y entramos a la casa, sin pronunciar una sola palabra. Cada quien se fue a su cuarto. Las únicas palabras que recuerdo de esa noche son las que mi abuela Consuelo murmuró antes de entrar a su cuarto, en voz muy baja, casi para ella misma. Eso era una náhuatl, que Dios nos libre. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi tío Aurelio fue el primero en hablar del tema. Dijo que había soñado toda la noche con la figura del camino y que no había podido dormir bien. Mi abuela Consuelo sirvió el café sin sentarse, de pie junto a la estufa, y dijo que lo que habíamos visto era algo que ella ya había escuchado de su propia abuela cuando era niña, que en los caminos del campo a veces aparecen cosas que no son de este mundo, cosas que están y por alguna razón uno siempre puede entender. Mi abuelo Fidencio no habló, desayunó en silencio, como siempre, y se fue al trabajo. Pero esa tarde, cuando yo estaba jugando en el patio, lo vi hacer algo que nunca le había visto hacer antes. Salió de la casa con una rama de ruda que había cortado del jardín y la colocó sobre la puerta de la camioneta. Luego entró a buscar a mi abuela y le dijo algo en voz baja que yo no alcancé a escuchar. Esa noche mi abuela me llamó aparte, antes de que me fuera a dormir. Lo que viste anoche, Tamino, me dijo, no se lo cuentes a nadie de fuera, no a tus amigos, no en la escuela, no a nadie, ande la familia. Esas cosas, cuando uno las habla mucho, vuelven, ¿me entiendes? Le dije que, y durante años guardé esa promesa, pero 18 años después, siento que la historia necesita ser contada. No sé exactamente qué era lo que vimos esa noche camino de Atotonilco. No sé si era una bruja, un náhuatl, o algo para lo que no tenemos nombre todavía.
Solo sé que era real, que la vimos los cuatro, y que esa imagen, la de esa mujer de pie, oscuridad, con cuernos de venado sobre la cabeza mirándonos alejarnos, nunca se me ha ido de la cabeza, y sospecho que no se irá. Mi nombre es Esperanza, y tengo 34 años. Soy de Guanajuato, de un barrio que está en la parte alta de la ciudad, cerca del Panteón de Santa Paula, aunque cuando era chica la colonia todavía no se llamaba así ni estaba tan habitada como ahora. Les voy a contar algo que le sucedió a mi mamá, doña Remedios, cuando ella tenía unos 10 o 11 años. Me lo contó varias veces a lo largo de los años, siempre con los mismos detalles, siempre con el mismo miedo en los ojos, aunque ya fuera una mujer adulta y ya hubieran pasado décadas desde aquella noche. Cuando mi mamá era niña, su familia vivía en las afueras de la ciudad, en una zona que en ese entonces era casi puro monte. No había alumbrado público, no había agua corriente, no había drenaje. Las casas eran de lámina y cartón en su mayoría, con pisos de tierra y ventanas sin vidrio. Solo marcos de madera con tela mosquitera si acaso. El camino para llegar a esas casas desde la ciudad era largo y oscuro, y cuando caía la noche la oscuridad era completa, sin luna ni farolas que la rompieran. Mi mamá era la mayor de 4 hermanos. Después de ella venían Celestino, que tenía 7 años, Dolores, que tenía 5, y el bebé de la familia, Jesucito, que entonces tenía apenas 8 meses. Sus papás, mis abuelos Porfirio y Salomé, salían a trabajar todos los días y regresaban hasta entrada la noche. Esto dejaba a mi mamá a cargo de sus hermanos desde que terminaba la escuela hasta que alguno de los 2 adultos llegaba a casa. Una responsabilidad enorme para una niña de 10 años. Pero así está la vida en esos años y en esas condiciones. Una tarde, mi mamá me contó, estaban los 4 en casa cuando los perros del vecindario empezaron a ladrar. No era un ladrido normal, era un ladrido desesperado, casi histérico. El tipo de ladrido que los perros reservan para cuando sienten algo que los humanos no podemos sentir. Los perros del barrio siempre ladraban por alguna cosa, por los gatos, por los transeúntes, por los ruidos de la noche, pero este ladrido era diferente, era sostenido, urgente, como una alarma que nadie apagaba. Al mismo tiempo, el pequeño Jesucito empezó a llorar, y este no era su llanto de siempre, el llanto de hambre o de sueño, sino un llanto distinto, más agudo, como si algo lo asustara, aunque estuviera en su cuna adentro de la casa. Mi mamá lo cargó para calmarlo. Celestino y Dolores se le arrimaron instintivamente, como hacen los niños cuando sienten algo está mal aunque no sepan exactamente qué. Después de unos minutos, el ladrido de los perros fue disminuyendo y mi mamá pensó que tal vez había sido algún animal del monte pasando cerca. Se relajó un poco y empezó a preparar la cena, o lo que hubiera en casa para cenar. Como ya estaba oscureciendo, encendió las velas. No había luz eléctrica, así que las velas eran lo único que tenían para iluminar la noche. Pero como media hora después de ese primer susto, su perro, un perro chico y flaco al que llamaban Canelo, empezó a comportarse de manera muy extraña. Canelo era un perro nervioso de por sí, que ladraba por cualquier cosa. Pero lo que hizo esa noche, Patiferda, se paró frente a la puerta principal y empezó a rascar la madera con las patas, aullando bajito, casi llorando, con la cola entre las patas y el cuerpo encogido como si quisiera hacerse pequeño. Canelo nunca había hecho eso, me dijo mi mamá cada vez que me contaba esta historia. Era como si supiera. Afuera había algo y no quisiera que entrara, pero tampoco se atrevía a ir a enfrentarlo. Fue entonces cuando las velas se apagaron, todas al mismo tiempo. No había viento adentro de la casa,
No había corriente de aire. No había ninguna razón para que 5 velas encendidas en distintos puntos del cuarto se apagaran al mismo tiempo, pero se apagaron, y la oscuridad que quedó fue absoluta. Una oscuridad que mi mamá describía como si tuviera peso, como si pudiera sentirse sobre la piel. Tranquilos, les dijo a sus hermanos. Aunque ella misma no estaba tranquila, para nada, fue el aire. Ahorita prendemos otra vez. Empezó a buscar a tientas los cerillos que guardaban en una lata sobre la repisa. Celestino se aferró a su brazo. Dolores empezó a llorar en silencio. El bebé Jesucito seguía llorando en su cuna. Y fue entonces cuando empezaron los rasguños. Venían de las paredes. Eran un sonido rasposo, lento, deliberado, como si alguien o algo pasara las uñas sobre la madera desde afuera, siguiendo el contorno de la pared. Mi mamá se quedó helada, con los cerillos en la mano. Canelo dejó de aullar y se metió debajo de la cama, completamente en silencio, lo cual, según mi mamá, era lo más aterrador de todo. Porque un perro que calla cuando tiene miedo es un perro que ya ni siquiera confía en que ladrar sirva de algo. Luego vinieron los aleteos, fuertes, contra las paredes, contra la ventana, como si un pájaro enorme, mucho más grande que cualquier pájaro normal, estuviera golpeándose contra la madera, intentando encontrar una entrada. Los golpes hacían vibrar las tablas, y entre los aleteos, una luz amarilla, intensa, colándose por las rendijas de la puerta y de la ventana, iluminando el interior de la casa en destellos, como si algo que brillara estuviera girando alrededor de la construcción. Mi mamá logró encender un cerillo. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron 2 antes de lograrlo. Prendió la vela. La sostuvo frente a ella como si fuera un escudo. Y entonces tocaron a la puerta. 3 golpes, suaves, espaciados, casi amables. Mi mamá se quedó inmóvil. ¿Quién es?, preguntó. Pero su voz salió tan pequeña que dudó de que alguien pudiera haberla escuchado desde afuera. Nadie contestó. Celestino jaloneó su brazo y le dijo que no abriera, que esperaran a que llegara mamá. Dolores seguía llorando en silencio. Jesucito, inexplicablemente, había dejado de llorar, pero entonces volvieron a tocar. Y esta vez los golpes fueron un poco más insistentes, un poco menos amables. Mi mamá se acercó a la puerta despacio, cargando la vela, con Celestino pegado a ella por detrás. Se asomó por la rendija lateral. Esa rendija que dejaba la puerta cuando no estaba bien cerrada, con el broche. Afuera, a la luz de la luna, había a una mujer. Era una mujer que mi mamá no reconoció, lo cual era raro en sí mismo porque, la colonia tan pequeña, todo el mundo se conocía. Llevaba un vestido largo, oscuro, con algo que parecía encaje en el cuello. El cabello lo traía suelto y muy negro, brillando bajo la luna. La cara, decía mi mamá, estaba muy maquillada para ser una mujer de rancho, con los ojos muy oscuros y los labios pintados de rojo. Una combinación de un texto de esa colonia de la mina y tierra se veía completamente fuera de lugar, como si perteneciera a otro tiempo, a otro mundo. La mujer miró hacia la puerta, como si supiera que alguien estaba observando desde adentro, y sonrió. Niña, dijo, con una voz que mi mamá describía como demasiado suave, demasiado controlada para ser natural. No saben por aquí dónde hay un baile esta noche. Mi mamá sintió que algo frío le recorría la espalda. No lo era una pregunta que tuviera sentido. No había bailes en esa colonia. No había siquiera un lugar donde pudiera hacerse un baile. Y aquella mujer, vestida como estaba, a esa hora de la noche, en ese camino de tierra, a las afueras de la ciudad, no tenía ninguna razón lógica de estar ahí. Mi mamá, sin saber bien por qué, abrió la puerta. Lo hizo despacio, solo un poco, lo suficiente para ver mejor a la mujer. Celestino la jaloneó por la ropa para que no lo hiciera, pero ella lo ignoró. No,
Señora Di, dijo mi mamá, por aquí no hay bailes. Todo está muy solo. La mujer inclinó la cabeza hacia un lado. Era un gesto lento, casi mecánico, y le recordó a mi mamá el movimiento de un pájaro. ¿Están solos?, preguntó, y mientras lo preguntaba, intentó asomarse por la abertura de la puerta. Mirando hacia el interior de la casa, fue ese movimiento, ese intento de ver hacia adentro, lo que hizo reaccionar a mi mamá, sin pensarlo. Cerró la puerta de un golpe y echó el broche con dedos temblorosos. Empujó a Celestino y a Dolores hacia el fondo de la casa, hacia el cuarto más interior, y los hizo sentarse en el suelo junto a la cuna del bebé. Los aleteos volvieron, más fuertes que antes. La luz amarilla regresó, más intensa. Algo golpeó la ventana con una fuerza que hizo temblar el marco de madera, y luego, de golpe, todo paró. Silencio, un silencio tan completo que resultaba casi más aterrador que los ruidos. Mi mamá no se movió del cuarto trasero. Los 4 niños se quedaron ahí sentados, abrazados, sin hablar, escuchando su propia respiración o oscuridad. Hasta que unos 20 o 30 minutos después escucharon la voz de doñas Salomé desde afuera, llamándolos por sus nombres. Remedios, Celestino, abran, soy yo. Mi mamá reconoció la voz de su madre y fue a abrir. Doña Salomé entró agitada, con los ojos muy abiertos, y antes de que mi mamá pudiera contarle nada, fue ella quien habló primero. ¿Qué pasó aquí? Había una mujer afuera, detrás de la casa. La vi cuando venía llegando. Estaba parada, muy quieta, con un rebozo cubriéndole la cabeza, mirando hacia la ventana del fondo. Cuando me vio a mí, desapareció. Así nomás, desapareció. Mi mamá le contó todo. Doña Salomé la escuchó sin interrumpirla. Cuando llegó don Porfirio, también les contó. Don Porfirio salió a revisar alrededor de la casa con un machete. No encontró a nadie, pero sí encontró algo en el árbol de capulín. Crecía junto a la pared trasera de la casa. Había una gallina, decía mi mamá, una gallina enorme, negra, mucho más grande que cualquier gallina normal. Estaba parada en una rama del árbol mirándonos. Mi papá le tiró el machete y el animal voló, pero el sonido que hizo al volar no era sonido de gallina normal, era un aleteo pesado, lento, como el de algo mucho más grande. Esa noche doña Salomé sacó el agua bendita que guardaba en un frasco sobre el altar de la cocina. Los roció a todos. Roció los marcos de las puertas y las ventanas. Y rezó durante un rato en voz baja. A la mañana siguiente, don Porfirio encontró huellas en la tierra alrededor de la casa. No eran huellas de pie humano, eran huellas de animal, pero de un animal que ni el barrio supo identificar. Y esa misma mañana, los vecinos encontraron algo en el arroyo que pasaba de 2 calles, Polonia. El cuerpecito sin vida de un res y nacido. Decían tenía sangre. Nadie en el barrio hizo hablar del tema más de lo necesario, pero todo el mundo, en voz baja, entre las casas y en los lavaderos, decía a lo mismo. Había andado rondando una bruja, y aquella mujer te había tocado a la puerta de doña Remedios. Había sido ella. Mi mamá ya no vive, falleció hace 5 años. Pero cada vez que yo le pedía que me contara esa historia, hasta el final y desde le aparecía en los ojos algo que yo nunca pude interpretar del todo. No era exactamente miedo, era algo más parecido al reconocimiento. Como si esa noche le hubiera enseñado algo sobre el mundo que la mayor parte de la gente a suerte de no saber. Me llamo Sebastián, tengo 29 años y soy de Puebla, de una colonia. Yo era chico, todavía estaba medio construido, con calles de tierra y postes de luz que más parecían adornos que instalaciones eléctricas de verdad. Varios de esos cables eran ilegales, diablitos que la gente había conectado como podía para tener luz aunque fuera de forma chueca. Mi cuarto estaba en la planta
alta de la casa. Un cuartito de madera que mi papá había construido sobre la azotea. Era el único cuarto del segundo piso. Tenía una ventana pequeña que daba directo a la calle, y desde esa ventana se ve perfectamente el poste de luz que había en la esquina de enfrente, con todos esos cables saliéndole distintas direcciones hacia las casas del alrededor. Tenía 17 años cuando pasó esto. Era una noche de agosto. Había llovido fuerte toda la tarde. Una de esas tormentas de verano que en Puebla llegan de repente y duran horas, con relámpagos y truenos que hacen vibrar los vidrios. Pero como a las 10:30 o 11 de la noche la lluvia ya había parado y había quedado a calma particular que sigue a las tormentón. Ese silencio húmedo que hace que Kid escuche más nítido de lo normal. Mi mamá, doña Pilar, se había ido a dormir temprano porque tenía trabajo al día siguiente. Yo me había quedado despierto en mi cuarto, escuchando música con los audífonos, haciendo lo que hacen en los adolescentes cuando sus mamás se van a dormir. Y entonces se fue la luz. Un apagón. No era inusual la colonia, sobre todo después de una tormenta fuerte. Se iban los canes y sobrecargan los diablitos. Se va la luz del barrio completo y puede tardarse horas en volver. Lo supe enseguida y me resigné. Me quité los audífonos y me quedé a la oscuridad total del cuarto. Después de un rato, me acerqué a la ventana. No había nada que hacer sin luz y sin celular. Y me entró esa inquietud de querer ver algo, lo que fuera, aunque fuera la calle vacía, en la oscuridad. Todo estaba completamente negro, ni un foco, ni una vela, asomándose por ninguna ventana de las casas de enfrente. La calle era una mancha oscura, apenas distinguible la diferencia de tonos entre asfalto y las banquetas y las fachadas de las casas. Me quedé un rato mirando así, sin mucho propósito, dejando que los ojos se fueran acostumbrando a la oscuridad. Y entonces vi algo en los cables, colgado de uno de los cables que cruzaban la calle, a la altura del segundo piso más o menos. Había algo, al principio, con la oscuridad y la distancia. Lo tomé por una bolsa de plástico. Ya saben, esas bolsas negras de basura que vuelan con el viento durante las tormentas y se quedan atoradas en los cables, en las antenas, en los árboles. Era lo más lógico. El objeto se movía despacio, balanceándose con lo que quedaba de viento después de la lluvia. Era grande para ser una bolsa, pensé, pero tampoco era imposible. Estuve a punto de cerrar la ventana y tratar de dormir cuando pasó un coche por la calle. Las luces del carro iluminaron brevemente. El vehículo pasó por un tope y los faros apuntaron hacia arriba. Y vi que era una bolsa. Era una mujer. Estaba colgada del cable agarrada con una mano, solo una mano, el brazo extendido hacia arriba sujetando el cable con los dedos. El cuerpo colgando libremente, como si no pesara nada. Como si la gravedad no aplicara igual para ella que para el resto de los seres vivos. Llevaba ropa oscura, el pelo largo suelto cayendo hacia abajo. No se movía más que ese balanceo lento del viento. No hacía ningún esfuerzo visible sostenerse. Simplemente estaba ahí, colgada, mirando hacia abajo, hacia la calle. Me quedé completamente paralizado. Mi primer pensamiento fue que era alguna persona que estaba robando cables, que se había subido al poste y se había trasladado por el cable. Pasaba en las colonias nuevas, la gente que robaba el cobre de los cables de la luz. Pero enseguida, ese pensamiento se cayó solo. Los cables estaban a una altura donde ninguna persona podría llegar sin una escalera muy grande. Y además estaban a varios metros del poste más. No había forma de que alguien hubiera llegado ahí sin que yo lo hubiera visto trepar. Y además, esta persona no estaba intentando bajar. No pedía ayuda. No se movía con urgencia. Simplemente estaba colgada ahí, quieta, balanceándose. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que estaba viendo mal. La oscuridad
el cansancio, la resaca visual de haber estado con los audífonos y los ojos cerrados un rato antes. Me dije que irregularmente hará la bolsa de plástico y que mi mente estaba construyendo una figura humana donde no la había, pero la figura seguía ahí. Y entonces se movió. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible. La cabeza giró despacio, muy despacio, como si hubiera detectado algo. Giró hacia la izquierda, hacia las casas del otro lado de la calle. Me volví a decir que era una bolsa, que el viento estaba moviendo, que los pliegues del plástico creaban la ilusión de una forma humana, que el cerebro humano está diseñado para encontrar caras y figuras donde no las hay. Pero entonces pasó otro coche. Las luces iluminaron la escena otra vez, y esta vez con más claridad. Era una mujer de entre 60 y 70 años. La cara delgada, los ojos abiertos, el pelo gris y negro mezclado, cayendo hacia abajo. La mano que sujetaba el cable, a una mano huesuda, con los nudillos marcados, con una fuerza en el agarre que resultaba completamente antinatural para una mujer de esa edad o para cualquier persona. En realidad, no había ningún esfuerzo en esa postura. Era como si colgar de un cable con una mano a 6 metros de altura fuera para ella tan cómodo como sentarse una silla, y en el instante que las luces del coche la iluminaron de lleno, ella giró la cabeza hacia mí, hacia mi ventana. Nos miramos. Sé que suena imposible dado el contexto. Sé que es difícil de creer que, y ese segundo de iluminación, y a esa distancia pudiera asegurar que me estaba mirando a mí específicamente, pero lo aseguro, había algo en la dirección de esa mirada, algo en la forma en que la cabeza giró, que no dejaba lugar a dudas. Sabía que yo estaba ahí. El coche pasó, la oscuridad volvió, y cuando mis ojos se readaptaron a la noche, la mujer ya no estaba en el cable. Me quedé mirando durante varios minutos, esperando verla en el suelo, esperando escuchar el ruido de alguien bajando por el poste, esperando pasos en el techo sobre mi cabeza. Nada. La calle estaba vacía y silenciosa. Ni siquiera los perros estaban ladrando. No dormí esa noche. Al día siguiente, conté a mi mamá, doña Pilar. Ella frunció el ceño y me dijo que probablemente era algún ratero que andaba robando cables, que después de la tormenta pasaba mucho. Me aferré a esa explicación durante varios días. Era lógica, era razonable. Era el tipo de explicación mite seguir viviendo con normalidad. Pero una semana después, me asomé a revisar el cable donde había estado la figura y noté algo que se me había escapado la noche del apagón. Ese cable en particular estaba a casi 7 metros de altura y el poste más cercano estaba a más de 4 metros de distancia. No había ninguna forma de llegar a y no con una escalera normal, no trepando por el poste, no de ninguna manera que yo pudiera imaginar, y menos aún de bajarse de allí sin hacer ruido y sin que nadie lo viera. Han pasado 12 años desde esa noche. Todavía me asomo por esa ventana cuando voy a visitar a mi mamá, aunque la colonia ya cambió mucho, y ya pone ese poste y esos cables. Pero el recuerdo está ahí, la figura de esa mujer colgada en la oscuridad, balanceándose despacio con el viento, mirando hacia mi ventana. A veces sueño con eso, sueño que me asomo por la ventana y ahí está ella, en el cable. Pero en el sueño no hay coches que pasen y la iluminen, solo está la figura en la oscuridad. Y yo sé que, mirando, aunque no pueda verle los ojos, me despierto antes de que haga cualquier otra cosa. Ojalá algún día esos sueños pare. Esta historia me la contó mi vecina, doña Natividad, que tiene más de 80 años y todavía vive sola en la misma casa donde nació, en un callejón angosto del centro de San Luis Potosí, que la gente del barrio llama el Callejón de las Ánimas. Aunque no sé si ese es su nombre oficial o solo un apodo que le fue quedando con los años, por razones
que prefiero no adivinar. Doña Natividad es una mujer pequeña, de esas personas que parecen haber vivido tanto que ya no les quedan miedos superficiales, pero que cuando cuentan ciertas historias, se les cambia algo en los ojos, algo que uno no puede ignorar, aunque quiera. Me contó esta historia hace 3 años, en su cocina. Mientras tomábamos café, me la contó despacio, sin adornos, con la voz tranquila de alguien que, en tiempo, aceptó que lo que vivió fue real. Si ya no necesita convencer a nadie de ello. Tenía ella 16 años, cuando su familia se mudó. A casa del callejón. Era una casa vieja, de 2 planos, con paredes de adobe, y un patio interior, donde crecía un naranjo. La planta baja era para todos. La cocina, la sala, el patio. La planta alta tenía 3 cuartos. Uno para sus papás, don Celestino y doña Amparo. Uno para sus hermanos mayores Isidro y Nicolás. Y uno para ella y su hermana menor Lourdes. Desde el primer día que vivieron ahí, la casa se sentía diferente. No había nada específico que pudiera señalarse. No había ruidos inexplicables, ni objetos que se movieran solos. Era solo una sensación, una presencia, como si la casa estuviera llena de algo que no se veía, pero que se sentía en el grosor del aire. Sobre todo de noche, sobre todo en el pasillo que conectaba los 3 cuartos del segundo piso. No era miedo exactamente, me explicó doña Natividad. Era más como incomodidad, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti aunque no hayas escuchado nada. Los primeros meses no pasó nada que pudiera considerarse sobrenatural, solo esa sensación persistente. Ese peso en el ambiente. Ninguno de los miembros de la familia sonaba en voz alta, pero que todos compartían. Hasta la noche del 1 de noviembre, Día de Muertos, la familia había estado en el panteón por la tarde, visitando las tumbas de los abuelos y los bisabuelos, y regresaron a casa entrada la noche. Pusieron el altar en la sala como todos los años, con las fotografías, las flores de cempasúchil, el pan de muerto, el agua y la sal, los objetos que habían pertenecido a los difuntos. Doña Natividad se fue a dormir tarde, pasada la medianoche, y tardó en conciliar el sueño. Su hermana Lourdes ya dormía en la cama de al lado. Fue como a la 1 de la mañana cuando doña Natividad escuchó algo en el pasillo. No eran pasos exactamente, era más como un roce, un sonido de ropa rozando contra el suelo, muy lento, moviéndose por el pasillo de un extremo al otro. Pensó que era alguno de sus hermanos, levantándose al baño. Pero el sonido no se detuvo en el baño. Siguió, de un lado al otro del pasillo. Una vez, otra vez, una tercera vez. Doña Natividad se incorporó en la cama y escuchó. El sonido continuó. Y entonces, empezó a escuchar también algo más. Una respiración, no la de Lourdes, que dormía tranquila a su lado. Una respiración que venía del pasillo, acompasada, lenta, demasiado cerca de la puerta del cuarto. Me dieron ganas de gritar, me dijo doña Natividad, pero algo me lo impidió. Era como si gritar fuera a empeorar las cosas. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en la puerta cerrada del cuarto. La rendija bajo la puerta dejaba pasar un poco de luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo, y entonces vio que la luz de la rendija se cortaba. Alguien estaba parado justo del otro lado de la puerta. Doña Natividad no respiraba. Veía la sombra de unos pies en la rendija de luz, inmóviles, plantados frente a su puerta. Esperó a que la sombra se moviera, a que quien estuviera ahí siguiera de largo hacia el baño o volviera a su cuarto. Pero la sombra no movió. Estuvo ahí durante lo que doña Natividad calculó que fueron varios minutos. Aunque bien sabe uno que en esos momentos el tiempo se distorsiona y lo que parecen 20 minutos pueden ser 3 y lo que parecen 3 pueden ser 20. Y entonces el pomo de la puerta empezó a girar, despacio, muy despacio, sin ningún sonido. Doña Natividad dice que lo que hizo en ese momento
Fue lo primero que se le ocurrió, y que hoy, 80 años después, no sabe si fue instinto o gracia divina. Se sentó en la cama, extendió el brazo, sacudió a su hermana Lourdes para despertarla, y dijo en voz alta y clara: en el nombre de Dios, fuera de aquí. El pomo se detuvo, la sombra en la rendija desapareció, y en el pasillo, el sonido del roce de ropa se alejó lentamente, hasta que no se escuchó más. Lourdes se despertó, confundida. Doña Natividad le dijo que había tenido una pesadilla y que se volviera a dormir. No quiso asustarla, pero ella no volvió a dormir esa noche. Se quedó sentada en la cama, mirando la puerta, hasta que amaneció, y la luz del día llenó el cuarto. A la mañana siguiente, habló con su mamá, doña Amparo, en la cocina, en voz baja, para que no escucharan los demás. Doña Amparo la escuchó, sin interrumpirla. Cuando terminó, no mostró sorpresa, solo asintió y dijo: yo también lo escuché. Lleva semanas dando vueltas en el pasillo, no es de ahora. Resulta que doña Amparo llevaba semanas escuchando esos mismos ruidos en el pasillo y no había dicho nada para no asustar a los hijos. Y don Celestino, su esposo, había visto sombras moverse bajo la puerta de su propio cuarto en más de una ocasión, pero tampoco había querido mencionarlo. La familia mandó llamar al párroco de la iglesia más cercano. El padre Epifanio fue a la casa, la recorrió completa, rezó en cada cuarto y en el pasillo, bendijo las puertas y las ventanas con agua bendita y sal. Esa noche doña Natividad durmió tranquila y nunca más volvió a escuchar el roce del pasillo ni a ver sombras bajo la puerta. Pero hay algo que doña Natividad me contó al final de Tatat en su cocina, algo que guardó hasta el último momento, como si hubiera necesitado prepararse para decirlo. El día después de la visita del padre Epifanio, don Celestino estaba limpiando el patio interior cuando encontró algo que enterrado en la tierra, debajo del naranjo. Lo desenterró con cuidado, pensando y le diría alguna raíz o alguna piedra. Era un bulto envuelto en tela negra, adentro había pelos, hueso pelaño que lo hicieron identificar, y un papel doblado, muchas veces con nombres escritos a mano. Uno de esos nombres era el de don Celestino, otro era el de doña Amparo. El padre Epifanio volvió, quemó el bulto en el patio y rezó durante 1 hora sobre las cenizas. Doña Natividad no sabe qué enterró y ni cuándo ni por qué. La casa había tenido varios inquilinos antes que ellos y nunca pudieron rastrear el origen de ese objeto. Solo sabe que estuvo enterrado bajo el naranjo. Algo vivía en el pasillo de esa casa, y que cuando lo sacaron, lo que fuera que vivía ahí se fue. ¿Qué era exactamente? Todavía no lo sabe. Y a sus más de 80 años, me dijo, ya no le interesa saberlo. Hay cosas, concluyó doña Natividad, mientras me servía más café con una mano completamente firme, que es mejor no entender del todo, que es mejor simplemente ver que existen y mantenerlas lo más lejos posible. La última historia de esta noche yo de parte de Dante, un hombre de 71 años que vive un rancho cerca de Tamazunchale, en la Azteca Potosina. Me la hizo llegar a través de su nieta Yolanda, que es fan del programa, porque sabe usar las redes sociales, pero quería que la historia supiera. Don Macario Yeguidet, toda su vida la ha pasado entre la milpa y los caminos del monte. Es un hombre práctico, de pocas palabras, el tipo de persona que uno no asociaría fácilmente con historias de aparecidos. Su nieta Yolanda me dijo que en sus 71 años nunca lo había visto hablar de cosas sobrenaturales, y que el hecho de que quisiera contar esta historia era, en sí misma, una señal de que algo lo había marcado profundamente. Ocurrió hace como 30 años, cuando don Macario tenía alrededor de 40. Era la época de la siembra y andaba en la milpa hasta tarde,
revisando las matas de maíz que estaban empezando a crecer. No era raro que se quedara trabajando hasta que oscureciera. Conocía ese terreno de memoria y podía recorrerlo con los ojos cerrados. Esa noche en particular vi a luna llena, lo que le daba suficiente luz para ver con claridad. Terminó lo que tenía que hacer y emprendió el camino de regreso hacia el rancho, que quedaba como 20 minutos a pie siguiendo la vereda entre los cultivos y el monte. Llevaba caminando como 10 minutos cuando notó que había alguien más en el camino. Delante de él, a unos 50 pasos, había una figura, un hombre, o algo que tenía la forma de un hombre. Llevaba ropa oscura y un sombrero grande, de ala ancha, del tipo que se usa en el campo para protegerse del sol. Caminaba por la vereda a un paso tranquilo, sin apresurarse. Don Macario se alarmó. En el campo es normal cruzarse con gente a esas horas. Saludó en voz alta, como es costumbre. Buenas noches. El hombre del sombrero no contestó. Don Macario pensó que no lo había escuchado. Siguió caminando, acortando un poco la distancia entre los dos. Volvió a saludar. Buenas noches, compadre. Nada. El hombre seguía caminando, sin girar la cabeza, sin dar ninguna señal de haber escuchado. Don Macario frunció el ceño. Era una grosería no contestar del saludo en el campo. Todos lo sabían. Era una de esas normas no escritas de cortesía rural. La gente guardaba con más respeto que las escritas, pero decidió no darle importancia y siguió caminando. Lo raro fue lo que notó unos minutos después. El hombre del sombrero seguía adelante, a unos 50 pasos, los mismos 50 pasos, aunque don Macario sentía que había acelerado el paso para acercarse. La distancia entre los dos no disminuía. Era como si el otro hombre también acelerara, sin que su ritmo se viera diferente desde atrás, sin que se apresurara visiblemente, pero manteniéndose siempre a la misma distancia. Don Macario se detuvo. El hombre del sombrero también se detuvo. Se quedaron así los dos, inmóviles en la vereda, con la luna llena, iluminando la milpa a los lados y el camino de tierra entre los dos. Don Macario dio un paso hacia adelante. El hombre del sombrero dio un paso hacia adelante. Bien, don Macario dio 2 pasos hacia atrás. El hombre del sombrero dio 2 pasos hacia adelante. Don Macario se quedó helado. Fue entonces cuando el hombre del sombrero giró. No giró el cuerpo, solo la cabeza. La cabeza giró hacia atrás, hacia don Macario, en un ángulo que ningún cuello humano puede alcanzar, casi 180 grados. Con la cara mirando completamente hacia atrás mientras el cuerpo seguía orientado hacia adelante. Don Macario no recuerda haber tomado la decisión de correr. Simplemente de repente ya estaba corriendo por la vereda hacia atrás, de regreso hacia la milpa, alejándose de ese camino a una velocidad que él mismo dijo que no había vuelto a tener en toda su vida. No miró atrás en ningún momento. Corrió hasta que llegó al rancho. Entró a su casa, cerró con llave y se quedó sentado en la silla de la cocina hasta que amaneció. Su esposa, doña Refugio, se despertó a las 3 de la mañana y lo encontró ahí, blanco como la pared, con los ojos fijos en la puerta. ¿Qué te pasó?, le preguntó. Don Macario le contó lo que había visto. Doña Refugio escuchó, y cuando terminó, ella dijo: «Eso es el sombrerero. Mi abuela siempre decía que andaba por los caminos del monte de noche, que si te lo encuentras, no lo saludas, no lo sigues y no volteas para verlo. Si te saluda él, tampoco contestas, nomás te persignas y te regresas por donde veniste». Don Macario no había escuchado nunca esa historia. Nunca nadie le había advertido sobre el sombrerero. Y sin embargo, por alguna razón no supo explicar, cuando la figura del camino giró la cabeza en ese ángulo imposible,
Algo muy primitivo dentro de él supo que tenía que correr. La milpa de ese terreno la siguió trabajando durante años. Nunca volvió a cruzarse con el hombre del sombrero, pero sí me contó, a través de su nieta Yolanda, que desde esa noche en Cap más volvió a caminar solo por esa vereda después de que oscureciera, que mandaba a sus hijos o a sus peones, y que cuando le preguntaban por qué él ya no iba, les decía que era por las rodillas, que ya no aguantaban nadie en el rancho. Hasta el día de hoy sabe la verdadera razón. O es todo por esta noche, comunidad. 5 historias que llegaron de 5 rincones distintos del país, de personas distintas, en tiempos distintos, con detalles distintos, pero con algo en común. Todas son historias de encuentros en la oscuridad con algo que no debería estar ahí. Cosas en los caminos, en las puertas, en los cables, en los pasillos. Cosas que se mueven de forma que ningún ser vivo se mueve. Cosas que miran de maneras que ningún ser vivo mira. ¿Qué son? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. La gente del po tiene sus nombres para ellas, sus explicaciones, sus protecciones. La gente de la ciudad tiende a buscar explicación más racionales, y a veces las encuentra, y eso le permite dormir tranquila, pero otras veces no las encuentra, y esas son las historias que llegan aquí. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, y antes de cerrar, les hago la misma pregunta de siempre. ¿Qué harían ustedes si en este momento, justo ahora que están escuchando esto, hubiera alguien parado del otro lado de su puerta? No una persona esperando era anunciada, solo una presencia, una sombra en la rendija de luz, un pomo que empieza a girar. Nos escuchamos muy pronto con más historias que puedes tomar única y exclusivamente como entretenimiento, a menos, claro, que seas tú el siguiente protagonista de relatos paranormales.